Buen día compañeros. Hoy les vamos a exponer sobre la fotosíntesis, la respiración y la transpiración en las plantas. Para ello vamos a exponer la compañera Diana Barón, Angélica Rodríguez, Luz María Molina, Mireya Cortés, Luisa Fernanda Yepes y quien les habla, Pablo Andrés Amaya. Inicialmente, antes de entrar en materia, queremos hacer un recuento sobre el hallazgo de la fotosíntesis. La historia de los estudios realizados sobre la fotosíntesis se remonta al siglo XVII, con Jean-Baptiste van Helmont. Él rechazó la antigua idea de que las plantas toman la mayor parte de su biomasa del suelo. Para esta prueba, él realizó un experimento con un árbol de sauce, el cual, cuando estaba pues el árbol muy pequeño, que tenía un peso de 2 kilogramos, y lo sembró en una maceta con 90.5 kilogramos de tierra. Luego de 5 años y después de haber dado agua, haber alimentado al árbol pues con algunos nutrientes, él obtuvo un árbol de sauce que pesaba 77 kilogramos. Es decir, que había tenido un rendimiento de 75 kilogramos adicionales al inicio de su proceso. El científico Joseph Priestley en 1771 él hizo unos experimentos en una cubeta de vidrio donde inicialmente él ponía una vela y encendida y la tapaba. Al cabo de poco tiempo, pues esta vela se apagaba automáticamente y pues empezó a hacer los experimentos, primero con animales, luego con plantas, donde descubrió que pues había un intercambio gaseoso y que la planta era capaz de producir lo necesario para que la llama se mantuviera viva, para que existiera y se produjera la combustión constantemente. Obviamente, pues ese descubrimiento fue que la planta producía el oxígeno necesario para mantener esta combustión. Aquí vemos un claro ejemplo sobre la importancia de las hojas que tiene en una planta. Ellas cumplen una variedad de funciones muy vitales, obviamente, como la fotosíntesis, la respiración, la transpiración, el almacenamiento de energía y mucho más. Aparte de eso, pues es donde ocurren los cambios y el metabolismo que requiere la planta para poder crear los nutrientes y poder formar desde la raíz hasta los frutos que obtenemos muchas veces en algunas plantas para nuestro consumo. Por otra parte, pues como se lo mencionaba antes, la planta, las hojas cumplen una función vital y es la producción de una planta pues obviamente mucho más productiva, mucho más fuerte, y es allí donde nosotros tomamos como experimento los rendimientos de las cosechas que se hicieron en Estados Unidos, donde pues hubo una época donde los cultivos realmente perdieron mucha productividad. Y pues a la pregunta de ello es, ¿a qué se debe esto? Entonces pues resulta que la respuesta a este fenómeno que ocurrió era la fotorespiración, y donde tenemos en cuenta el ciclo de Calvin, que fue una persona que pues obviamente pudo detectar que las plantas, según su ambiente, según su hábitat y según su evolución genética, pues habían desarrollado diferentes tipos de respiración, transpiración y elaboración de fotosíntesis para pues adaptarse a su medio. Estos tipos de respiración son las fotosíntesis C3, la C4 y la fotosíntesis K, que es donde ocurre la diferenciación en la forma de transpiración y en la forma de que pues, las hojas también activan y utilizan los mecanismos de evaporación, de respiración, para lo cual pues mi compañera ya pues, profundizará, obviamente. Bueno, y ampliando ahora el tema de la fotosíntesis, vemos cómo las plantas como seres vivos cuentan con la capacidad de generar energía con la utilización de agua, de luz solar y del dióxido de carbono, mediante reacciones fotoquímicas y bioquímicas, desarrollándose así el proceso de la fotosíntesis. En ella se producen compuestos orgánicos necesarios para la planta y se libera el O2 como subproducto. La fotosíntesis tiene dos fases, una luminosa
y una oscura. En la fase luminosa es donde la energía se transforma a energía química y la fase oscura es la síntesis de glucosa mediante la fijación del CO2 en combinación con la energía química que se genera en la fase luminosa. Vemos además cómo en la fase oscura, debido a las condiciones ambientales, las plantas han venido evolucionando, existiendo así tres tipos de plantas de acuerdo con los mecanismos de asimilación, como las plantas C3, C4 y CAM, que ya veremos a continuación. Las plantas CO3. Las plantas CO3 reciben el nombre debido a que durante la segunda etapa del proceso de la fotosíntesis, en las reacciones de carbonización del ciclo de Calvin, en el primer compuesto formado por él es el ácido fosfluorídrico, que significa 3PGA, que está formado por 3 carbonos, producto de la combinación entre la ribosa y el disfosfato, que son 5 carbonos, unidos con el CO2. La enzima responsable de toda esta reacción es la ribosa bisfosfato, mejor conocido como rubisco. La fotosíntesis parte desde acá, en que la planta no tiene adaptaciones fotosintéticas para producir la fotorrespiración. Pero en el primer caso del ciclo de Calvin es la fijación que tiene el dióxido de carbono a la rubisco. ¿Qué quiere decir? Las plantas pues utilizan este mecanismo estándar de fijación de carbonos, que se llama las plantas CO3, por el compuesto del 3PGA que producen la reacción, a que conduce a que casi el 85% de las especies de las plantas son CO3. Entre ellas nos podemos nombrar que es el arroz, el trigo, la soya y entre otros árboles que están pues en nuestro alrededor. ¿Por qué decimos que el ácido 3-fosfoglicérico, cuya unión se denomina en 3-fosfoglicerato o glicerato 3-fosfato, como lo quieran llamar? Es una molécula de 3 carbonos de gran y suma importancia ante la bioquímica, que funciona como intermediaria tanto en la glucosis como en el ciclo de Calvin. Bueno, en el ciclo de Calvin, como ustedes lo pueden observar, el ciclo de Calvin, hablamos que la primera etapa del ciclo es la parte en que el rubisco cataliza la reacción entre la ribosa, bisfosfato, una pentosa, es decir, un monosacárido de 5 carbonos, la RUPBP con el CO2 para crear una molécula de 6 carbonos, la cual al ser inestable termina por separar dos moléculas que contienen 3 átomos de carbono. Cada una es el fosfoglicerato, que anteriormente lo había nombrado, era PGA. La importancia del rubisco queda indicada por el hecho de la parte de ser proteína más abundante en la naturaleza. En la segunda etapa, que es en la primera etapa era la fijación, en la segunda pues ya hablamos de la reducción. La reducción ocurre en el proceso de activación en el que la molécula de ATP proviene de la fase fotoquímica. Es usada actualmente para la fosforización del PGA, transformándolo en un fosfoglicerato. Esa transferencia de un enlace de fosfato permite que una molécula de la NAPP
pH más H reduzca el PGA mediante la fijación de la enzima de gliceraldehído entre 3-fosfato, la deshidrogenasa para formar un gliceraldehído, o sea, 3 fosfatos PGAL. Bueno, de ahí pasamos a la regeneración. La regeneración es el ciclo que continúa a lo largo de una serie de reacciones hasta formar una ribosa fosfato que mediante el consumo de otra molécula de ATP regenera la ribosa bisfosfato original, dejándola disponible para que el ciclo se repita nuevamente y que el ciclo. Continuamos con las plantas C4, las cuales reciben este nombre ya que su primer compuesto formado en el proceso es el ácido oxaloacético. Este compuesto está formado por 4 carbonos, producto de la combinación entre el fosfoenol piruvato con el CO2 o dióxido de carbono. Este rápidamente es convertido en otro compuesto que se llama malato, y la enzima responsable de la reacción de la carboxilación es el fosfoenol piruvato o carboxilasa. También es importante anotar que la ruta metabólica de las plantas C4 forman parte de la evolución de las plantas para evitar la fotorrespiración. Esta ruta metabólica es una adaptación de las plantas C4 con el fin de tener una eficiencia mayor en el uso del agua, mayor que las plantas C3, aunque el porcentaje de las plantas C4 sea mucho menor. Encontramos las ventajas de las plantas C4. Una de las ventajas es que por lo general crecen mucho más rápido que las plantas C3. Otra ventaja es que aprovechan mucho mejor el carbono, ya sea para producir más hojas o para producir más raíces. También pierden menos agua al realizar el proceso de la fotosíntesis. Hay un estudio que se estima que pierden 277 moléculas de agua por cada molécula de CO2 que fijan. Otra ventaja también es que impulsan la producción de glucosa, que es el resultado final de la fotosíntesis. Y pues son plantas que pueden vivir en terrenos en los que hay poca agua o terrenos muy áridos. Algunos ejemplos que tenemos de las plantas C4 son el maíz, la caña de azúcar, el centeno, que es muy parecido al trigo, la grama y el amaranto. Bueno, yo les vengo a hablar acerca de las plantas CAN. Las plantas CAN, a diferencia de los otros dos tipos, además de inhibir la fotorrespiración, sus adaptaciones evolucionaron para tolerar el estrés hídrico severo, ya que se caracterizan por la suculencia de tejidos o suculencia celular. También por la disminución drástica de órganos fotosintéticos. También se caracterizan por el cierre estomático diurno, que evita que la planta pierda agua, y por la presencia de sistemas radiculares extensivos. Vemos que aproximadamente el 7% de las plantas vasculares tienen la ruta metabólica CAN, donde destacan plantas que habitan en zonas cálidas y secas como los desiertos, seguido de plantas epífitas de zonas tropicales y subtropicales y algunas plantas acuáticas. Este tipo de plantas reciben el nombre de CAN porque utilizan la vía del metabolismo ácido de las crasuláceas y se caracterizan porque tienen una fase de día y una fase de noche para el metabolismo del CO2. Bueno, como hablábamos en la diapositiva anterior, se presentan dos procesos distintos en las plantas CAN, uno en el día y otro en la noche. En la noche se forman las células fotosintéticas, el receptor primario del CO2, que es conocido como el fosfoenol piruvato o PEP. Después, las plantas abren sus estomas para que el CO2 del ambiente sea fijado por la enzima PET carboxilasa en el citosol y se da lugar a la síntesis del ácido málico. Posteriormente, el ácido málico es almacenado en la vacuola central de las células fotosintéticas. El proceso que sucede durante el día
Las plantas CAN no abren los estomas, pero al interior de las células se da la liberación del malato de la vacuola hacia el citosol. Inmediatamente se da paso a la descomposición o descarboxilación, también se conoce este proceso con este nombre. La descarboxilación del malato en el citosol para liberar el CO2 y permitir la formación de compuestos de 3 carbonos, y finalmente el CO2 entra al ciclo de Calvi. Los estomas de las plantas CAN permanecen abiertos durante toda la noche y cerrados en el día para evitar las pérdidas de agua por transpiración y reducir la fotorrespiración, manteniendo el nivel del CO2 en el interior de la planta. Son adaptaciones a condiciones ambientales desérticas, por lo cual son alrededor de 5 veces más eficientes en el uso de agua. Sin embargo, las plantas CAN se comportan como plantas C3 si el suministro de agua y las condiciones ambientales son adecuados. 2 ejemplos típicos son el Ananas commusus, más conocida con nombre común como la piña, y el Opuntia ficus indica, o conocido también con nombre común como el nopal, los cuales son cultivos altamente productivos en regiones donde actualmente se cultivan. Finalmente presentamos la bibliografía utilizada para la presentación y les damos las gracias por la atención prestada.